Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que nos visitan este canal. En el video anterior estuvimos viendo cómo el Papa cree que el genocidio nazi puede volver. Pero en esta ocasión vamos a dar continuación a lo que vimos en aquel video. Vamos a traer cómo el Vaticano fue el que creó a Hitler y el Partido Comunista. Es lo que lleva por título esta nota. Vamos a comenzarlo viendo esta nota que está muy interesante. Dice: con el objetivo de conquistar al mundo. Prestamos esto mucha atención, lo que dice: con objetivo de conquistar al mundo para la religión del catolicismo romano, el Vaticano formó y financió la maquinaria destructiva de Hitler y los escuadrones de la muerte. Los jesuitas prepararon secretamente la Segunda Guerra Mundial. Así lo prepararon ellos. Ellos prepararon la Segunda Guerra Mundial. Estuvimos viendo en el video anterior que el Papa, según estaba preocupado, dice que Hitler, que el genocidio que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, donde millones de judíos fueron asesinados, fueron exterminados, pues puede volver. Pero vamos a ver que los jesuitas prepararon secretamente esa Segunda Guerra Mundial, y Hitler fue creado por el Vaticano. Para la Iglesia Católica Apostólica y Romana, Hitler, Mussolini y Franco serían los defensores de la fe apóstata falsa del Evangelio de Cristo. Ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo y establecer un milenio para el Papa. O sea, ellos fueron preparados para ganar y conquistar el mundo. Estuvimos viendo también que el Hitler era católico. Él era católico, tenía sus creencias católicas, y Hitler llegó al poder, llegó a ser poderoso porque fue apoyado por el Vaticano. Fue apoyado por el Vaticano, aunque esto es una información que lamentablemente muchos hasta la fecha desconocen. Pero vamos a traer esto a la luz. Hay videos, sé que donde han sacado esto a la luz, han sacado secretos que el Vaticano esconde acerca de Hitler, como ellos fueron los que lo crearon, ellos fueron los que le dieron ese poder ahí en Alemania, y también ellos fueron el Vaticano fueron los que lo impulsaron, podemos decirle, y como dice aquí esta nota, ellos fueron los que fueron preparados Hitler y Franco y Mussolini para conquistar el mundo y para establecer un milenio para el Papa. El doctor Alberto Rivera dice en su libro Cortinas de Humo, asegura que el 3 de mayo de 1945, el día en que murió Hitler, el dictador Franco afirmó: dice, Hitler, hijo de la Iglesia Católica, murió mientras defendía el cristianismo. Hijo de la Iglesia Católica, pongamos atención. Murió mientras defendía el cristianismo. ¿Pero qué cristianismo es lo que defiende? Es lo que yo estaba defendiendo según Hitler. Era católico. Un cristiano verdadero no va a cometer tal genocidio. Estamos hablando de un cristiano reformado, un cristiano lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, no va a cometer tales hechos atroces que cometió Hitler. Un cristiano lavado por la preciosa sangre de Cristo va a amar a su prójimo. Dice la palabra del Señor que debemos amarnos unos a otros, así como Cristo amó a la iglesia. Debemos amar al prójimo, algo que no hacía Hitler. Pero las palabras de este dictador español llamado Franco, está afirmando que Hitler era hijo de la Iglesia Católica, entonces estaba defendiendo al catolicismo, no estaba defendiendo el cristianismo. También dijo: sobre sus restos mortales debe su victoria imagen moral. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Con el triunfo del mártir, Dios le da a Hitler los laureles de la victoria. Pero Dios no le estaba dando los laureles de la victoria. No, porque Hitler no estaba sirviendo al Dios Todopoderoso. Hitler estaba siguiendo órdenes, instrucciones desde el Vaticano para, como dijimos anteriormente, para establecer un milenio para el Papa, que según se cree Jesús en la tierra. Según se cree el Jesús en la tierra.
el representante de Dios para muchos aquí en la tierra. Y la información documentada y vertida en el libro La historia secreta de los jesuitas, publicada por la editorial Chick Publications, asegura que Hitler mismo declaró: aprendí mucho de la orden de los jesuitas. Prestemos atención en esto, dice lo que dijo Hitler. Dice: aprendí mucho de la orden jesuita. Este libro, la historia secreta de los jesuitas, a este autor también lo persiguió el Vaticano, que le dieron muerte, lo asesinaron a este autor. Porque está interesante ese libro. Pero en ese dice que Hitler dijo que aprendió mucho de la orden jesuita. Hasta ahora nunca ha existido en la tierra nada más grandioso que la organización jerárquica de la Iglesia Católica, dijo Hitler. Hitler dijo, transfería a mi partido muchos de esta organización, dando a entender que Hitler transmitía a su partido comunista muchos de los jesuitas, mucha gente jesuita. Y recordemos que los jesuitas hasta la actualidad se siguen infiltrando entre las naciones. Los jesuitas hasta la actualidad siguen activos en las naciones, tratando de derrocar gobiernos. ¿Por qué vemos tantos gobiernos, por ejemplo, donde está infiltrado el catolicismo, donde está metido el catolicismo? Los vemos en la pobreza. Imaginémonos eso. Porque el Vaticano no los deja crecer. No los deja crecer. Donde el catolicismo está sumergido, el Vaticano no los deja crecer. El ex jefe de espionaje nazi y uno de los cercanos colaboradores de Adolfo Hitler, Walter Schellenberg, si es que pronuncia bien el apellido, si no, una disculpa. Himmler informó a la organización del Gestapo siguiendo los principios de la orden jesuita. Informó los reglamentos, ejercicios espirituales prescritos por Ignacio Loyola fueron el modelo que utilizó en el poder Hitler. Los reglamentos y ejercicios espirituales prescritos por Loyola. Loyola fue el que fundó la orden jesuita, a los jesuitas, un ejército, recordemos, prestemos atención en esto, un ejército de sacerdotes para conquistar al mundo para el Papa, para el Vaticano. Eran un ejército, porque este varón, Ignacio Loyola, era un, podemos decirle, un militar. Era un militar, podemos decirlo de esa manera. Más si quieren una biografía de este varón, Ignacio Loyola, más déjenos en los comentarios, tenemos una biografía también de quién es este varón, cómo fundó a los jesuitas, Ignacio Loyola. Pero sigamos aquí con la nota, porque dice que Ignacio Loyola fue que fundó los jesuitas, pero estas y prácticas espirituales, estas las utilizó Hitler para impulsar a su grupo. Y la misma estructura que mantiene el orden jerárquico de la Iglesia Católica, y estas mismas prácticas la mantiene la Iglesia Católica para infiltrarse entre las naciones. Y el doctor Rivera, como vimos en el video anterior, el hermano Rivera, Alberto Rivera, fue perseguido. Él fue jesuita, él fue instruido. Él fue instruido por un jesuita también. Él fue instruido por el jesuita, pero él aceptó a Cristo en su corazón. Él veía que no le estaban enseñando la verdad. No le estaban enseñando la verdad como debe ser, porque el hermano Alberto Rivera encontró a Cristo y se salió de los jesuitas, pero como conocía esta información, pues sabía mucha información del Vaticano. Entonces fue perseguido. Y fue perseguido porque sacó toda esta información a la luz, y lamentablemente pues fue también asesinado por el Vaticano también, pero sacó esta información a la luz y nos dejó también esta información. Pero este varón, el hermano Alberto Rivera, también dice estas palabras, sostiene que Franz von Papen, otro nazi poderoso, dice, cuya participación fue fundamental para establecer el concordato entre Alemania y el Vaticano, donde el Tercer Reich es la primer potencia mundial que no solo reconoce
sino que pone en práctica los elevados principios del papado. ¿Y qué es un concordato? Dice. Es un acuerdo entre el Vaticano y un gobierno. En lo que respecta al Vaticano, el gobierno que firma el concordato llega a ser parte del gobierno de Dios. O sea, según este concordato, un gobierno que lo firma, este gobierno llega a ser parte del gobierno de Dios, y el Vaticano tiene propósito de estabilizar ese gobierno y brindarles protección divina e internacional. O sea, si firman el contrato con el Vaticano ya tiene autoridad sobre ese gobierno para entrar. Ahí se infiltran los nazis, perdón, los jesuitas. Ahí es donde se infiltran, según brindándoles protección divina e internacional. ¿Pero qué protección divina les van a brindar si ellos no tienen la protección del Santo Espíritu de Dios? Ellos no tienen ninguna protección. Entran el ejército de jesuitas, es lo que van a entrar, a hundir en la miseria a un país cuando firman ese concordato. Y si lo que sucedió en el Holocausto, que se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial, fueron masacrados por Hitler más de 6 millones de judíos creyentes. Pero prestemos atención en esto. Dice que sucedió en el Holocausto, dice, que llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial. Fueron masacrados más de 6 millones de judíos. Pero lo que resalta es esto, aquí. Judíos creyentes en el cristianismo bíblico. Judíos que eran creyentes, no judíos católicos, porque lamentablemente hay también judíos que no creen en Jesús. Y no eran judíos que no creían a Jesús, eran judíos cristianos, creyentes bíblicos, porque es lo que ha hecho el Vaticano siempre, perseguido al cristianismo, perseguido al evangelio, ha querido detener el avance del evangelio con persecuciones. Recordemos cuando perseguían a la iglesia, los echaban en el Coliseo romano, devorados por las fieras, y también todo esto ha sucedido. Y esos 6 millones de judíos eran cristianos. Si has leído también estos libros, estas historias del hermano Alberto Rivera, dice que para tapar o para quitarse la culpa, el Vaticano escondió a judíos en el Vaticano, los escondió, pero los judíos que escondió, según para engañar a la gente, podemos decir a las naciones, los judíos que el Vaticano escondió eran judíos católicos. Y esto para que la gente pudiera decir, no, pues el Vaticano está protegiendo a los judíos, pero eran judíos de origen católico que habían negado o que habían rechazado a Cristo. Pero a los judíos cristianos que estaban cimentados en la fe, a estos los estaban matando, los estaban torturando Hitler, por orden y siendo creado por el Vaticano. Porque está interesante este libro. Cortinas de Humo afirma que los 3 grandes defensores de la fe católica romana fueron Hitler, Mussolini y Franco, y los 3 gobernantes fueron concordatos con el Vaticano y se sometieron a los intereses de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y mientras la maquinaria de guerra nazi arrasó los Balcanes y se dirigía a atacar a Rusia, Yugoslavia ya habían sido ocupados de manera cruel por los nazis. Todo había sido ya ocupado por los nazis, pero estos eran los 3 grandes varones, Mussolini, Franco y Hitler, o Hitler era el que encabezaba. Pero el odio del Vaticano a través del Papa se reflejó contra los miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa. El autor subraya que a estos llamaron serbios y en Yugoslavia los sentenciaron a muerte, solo les dieron una opción, convertirse al catolicismo o morir. ¿Y acaso no lo que se está dando ahorita en estos tiempos, en la actualidad? El odio del Vaticano. Esa es la opción, aunque en estos tiempos, pues, se está tapando. Se tapa todo. Pero el Vaticano sigue trabajando por sus jesuitas. No lo vemos en la actualidad, no lo vemos así que se le diga abiertamente, pero trabajan con los gobiernos para hacerle creer a la gente, también hacerle ver e hundir en la miseria a las naciones. Hundirlos en la miseria.
Pero vemos también cómo en pueblos o en municipios donde gobierna el catolicismo se les dice a los pueblos, ¿te conviertes al catolicismo o te vas del pueblo? O les quitan sus tierras. Todo esto es odio del Vaticano también y gente instruida por el Vaticano. Dice, al decir Vaticano creó el Partido Comunista para destruir uno de los más grandes enemigos, la Iglesia Ortodoxa rusa, pero los comunistas traicionaron al Papa y rehusaron destruir a los miembros de la Iglesia. Sin embargo, el Papa Pío XII creó un macabro plan para hacer el trabajo sangriento de los comunistas no habían hecho, matar a todos los miembros de la Iglesia Ortodoxa y sus ministros. Según ellos, el Papa debería ser el supuesto representante de Dios en la tierra. Y ahora este Papa creando este macabro plan para hacer el trabajo sangriento que los comunistas no habían hecho, no habían querido hacer, matar a los miembros de la Iglesia Ortodoxa, de sus miembros. Esto de la Iglesia Ortodoxa, bueno, pues son los judíos en aquellos tiempos. Había judíos también allá en aquellos lugares de Rusia, como dice aquí. Tras las órdenes de los jerarcas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, los sacerdotes católicos jesuitas cambiaron, fíjese, aquí cómo está. Tras la orden de los jerarcas de la Iglesia Católica y Apostólica Romana, los sacerdotes católicos jesuitas cambiaron la sotana por uniforme de los temibles escuadrones asesinos de los Ustashis. Encabezaron los asaltos más bárbaros, brutales y crueles contra los ortodoxos sin dejar de practicar torturas satánicas que nunca se habían visto en el siglo XX. Los jesuitas son los que lo hicieron. Como les dije anteriormente, estos son militares, solamente con trajes religiosos, porque así es el Vaticano. El Vaticano es el mismo Roma de la antigüedad, solamente que para seguir gobernando, pues cambiaron el traje militar por el traje religioso, pero es el mismo. Pero ya como en esta Segunda Guerra Mundial, pues se quitaron el traje religioso y se pusieron el traje militar una vez más, para perseguir y para acabar, para hacer este escuadrón de asesinos. También dice que los libros de acuerdo a los libros que documentan los crímenes de los sacerdotes católicos, específicamente el terror católico, hoy afirma a la población no católica de la Croacia, dice, se dieron a escoger la conversión o la muerte. Y es lo que ha hecho el Vaticano. La conversión o la muerte. De manera violenta y con el apoyo del gobierno cerraron templos, destruyeron documentos parroquiales, quemaron los edificios eclesiásticos y con frecuencia arrestaban a los feligreses ortodoxos en sus templos y los dejaban allí, en salones locales, donde esperaban a la suerte. Su consigna era conversión a la fuerza, campos de concentración o ejecución. Algo terrible. Es lo que le decían. O te conviertes al catolicismo o te ejecutamos. Esto es algo que el catolicismo lo tiene bien escondido, pero no, está saliendo todo a la luz. La explicación detallada de la forma tal brutal como se conducían los sacerdotes católicos está más que ejemplificada, porque la supervivencia de los integrantes de la Iglesia Ortodoxa dependía del capricho de los comandantes Ustashis y de los padres católicos que los acompañaban. Eran acompañados por los sacerdotes católicos para decirles que se convirtieran al catolicismo, si no los iban a ejecutar. Y estos grupos de sacerdotes asesinos, a través de los Ustashis, usaban las armas más primitivas, tales como las horcas, las palas y martillos y serruchos. Los torturaban y los masacraban a sus víctimas para matarlas. Les quemaban las piernas, les arrancaban la piel y la barba y todo, les cegaban, cortándole los ojos con cuchillos y con todo cuencas. ¡Ay, santo Jehová! Todo esto les hacían con crueldad. Eran unos que torturaban, una masacre, todo este genocidio nazi en aquellos tiempos. Lo que se hacía con los cristianos y lo que se hacía eran a los judíos, a los que no se querían convertir, a los que tenían su fe puesta en el Señor Jesús. Y ahora salen que se conduelen, pero si la Roma es la misma, también podemos ver
hechos que se están efectuando también, hechos bárbaros, se puede decir, hechos de pecado, hechos de pecado por sacerdotes que están pecando también. Y se ve la crueldad. No cambia, no ha cambiado. Sus planes no han cambiado de conquistar el mundo. Podemos decirlo de esa manera. Si se le acordaba, del catolicismo no tenía límites, no perdonaba ni a mujeres ni a niños. Y si es verdad, no perdona ni a mujeres ni a niños. Y lo podemos ver con los hechos pedrastras también en la actualidad de los sacerdotes que no perdonan a mujeres ni a niños. Ya tienen implantado ya la maldad. Solamente la sangre de Cristo los puede salvar. La sangre de Cristo es el único que los puede liberar y los puede salvar. Porque la brutalidad sin precedentes de los Tashi está registrada en los testimonios bajo juramento de varios testigos sobrevivientes de la masacre. Dice aquí, porque varios que sobrevivieron a la masacre, pues dieron testimonio que todo eso era verdad. La madre y los hijos fueron separados de su padre y durante 7 días no les dieron nada que comer ni nada que beber. La madre y los hijos les dieron de comer un buen trozo de carne asada y mucha agua, pues lo que tenían tanta hambre se comieron toda la carne. Después que terminaron de comer, los de los Tashi le dieron que habían comido carne de su santo Jehová. Pues nos seguimos. Pero si fijamos, podemos ver todo esto que la situación huele a muerte. Huele a muerte. Son expertos en la tortura. Son expertos en la tortura, todo esto. Y debemos también entender y comprender que es verdad con lo que dijo el Papa, que los hechos pueden volver a suceder. Esos hechos pueden volver a suceder. Podemos seguir leyendo todo el artículo. Es una nota, pues, larga. Está larga esta nota. Un artículo grande. Pero si quieren también que haga otro video, pues déjenos en los comentarios. Y si queremos haremos una continuación también de este video. Porque este es un tema muy profundo. Pero también debemos comprender que, como dije anteriormente, pues el Papa dijo que estos tiempos pueden volver. Y es verdad, sí pueden volver porque el Vaticano no ha cambiado. No ha cambiado el Vaticano. Es el mismo, solamente está con trajes religiosos. Con trajes religiosos sigue operando todavía. Sigue operando con trajes religiosos y sigue queriendo ese gobierno milenial, como dijimos anteriormente, para el Papa. Porque el Papa, pues, se cree el Jesús en la tierra y quiere todo el gobierno para sí mismo, como en los tiempos de antes que los emperadores romanos querían conquistar todo el mundo para ellos. Así están en la actualidad, aunque se vistan con trajes religiosos, pues tienen el mismo plan todavía que en los tiempos pasados, tienen el mismo plan y solamente el Señor nos podrá ayudar. Si se levanta una persecución o bien esta masacre, estos genocidios, pues debemos estar preparados, buscando el rostro del Señor siempre. Es horrible la tortura que sucedió, lo que sucedieron, que padecieron a los judíos bajo Hitler. Es horrible que lamentablemente sucedieron y a nadie se le desea porque es algo horrible lo que padecieron. Pero también debemos entender que bíblicamente dice la palabra que vendrá tiempo cuando nos perseguirán, nos aborrecerán por causa del nombre de Cristo. Y es necesario, también dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos y nos van a perseguir por causa de la palabra. Y debemos estar preparados para no negar a nuestro Salvador, al Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Si se levanta una persecución, pues debemos estar firmes, parados, fundados en la roca, que es Cristo Jesús. Él es el único camino para llegar al cielo. Él es el único camino. Y recordemos que es cierto, como dice aquí, la Iglesia Católica, todo eso huele a muerte. Sus delitos, su Inquisición, están llenos de inmundicia, de pudrición. Debemos de entender también eso. Y donde quieran se infiltran los jesuitas, ahí de seguro hay muerte. Hay muerte. Debemos comprender todo eso. También, este video pues no es para ofender a
a nadie en sus creencias, sino para hacerles ver pues que abran los ojos y comprendan que en Jesucristo, solamente en Jesucristo es el único que les va a dar la salvación. Ninguna religión, ninguna institución va a traerles la salvación. El Papa de Roma no lo va a salvar, los ídolos no lo van a salvar, solamente Jesucristo lo va a salvar. El Señor está en contra de la idolatría. El Señor está en contra de la idolatría, Él no comparte su gloria con nadie, no comparte su gloria con ningún hombre terrenal, ni con el Papa, ni con los ídolos. El Señor Jesús es soberano y Él quiere la honra solamente para Él. Y Él solamente la merece porque solamente Él murió en expiación por nuestros pecados. Solamente Jesús murió en expiación por nuestros pecados y Él merece la honra, la gloria y toda la adoración. Y debemos estar también preparados y servirle solamente a Él. Vuelvo y repito, este video no es para ofender la creencia o la religión de nadie, sino para que la persona pues abra los ojos y comprenda. Y como dice la palabra del Señor, salí de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas. Porque todos estos delitos, estas muertes o estos asesinatos que cometieron, si la persona no se convierte, recibirá parte de sus plagas, recibirá. El catolicismo o la institución católica recibirá su parte de parte del Señor, la parte que le corresponde por el pecado. Pero si una persona está ahí también metida, también recibirá parte de lo que le corresponde por el pecado. Pues el Señor aborrece toda la idolatría y todo lo que provenga también de la idolatría y del pecado. Y entendemos que el catolicismo, pues como dice aquel artículo, huele a muerte y no se han arrepentido de sus hechos. Lo podrán decir, pero no es verdad. No es verdad. Porque si lo fuera de corazón, pues le dirían a la gente que en Cristo está la salvación y que deje de abrazar a los ídolos. Le dirían a la gente que Jesucristo es un Dios que merece toda la honra, la gloria, la adoración y que no comparte su gloria con nadie. Dirían a la gente que confiara solamente en Jesús y no en María, no en los ídolos. Pero eso no los hacen, eso no lo hacen. Pero tenemos que entender que Jesús es el mismo, ayer y hoy por los siglos, y solamente Él merece la alabanza. Bueno, hermano y amigo, gracias por esta parte del video. Si le gusta el video, yo le pido que le dé me gusta y lo comparta para llegar a más personas. Dios le bendiga y nos miramos en el próximo video.